Buenas noches a todos. De nueva vez nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de contar eh, con la presencia de nuestro querido amigo y maestro, el doctor Alan Wallace. Podría hablar toda la noche acerca de las cualidades y virtudes que contemplo tiene y encarna Alan en su persona y en su habilidad también como maestro y como una persona dotada de una capacidad excepcional para transmitir eh, pues lo que es genuinamente importante y esencial de la revolución interior que nos compartió el Buda. Pero bueno, ustedes muchos han tenido ya la oportunidad de conocerle, de escucharle varias veces a lo largo de los años, y en esta ocasión él estará compartiendo con nosotros un tema que se eslabona con un conjunto de conceptos fundamentales o centrales para la doctrina budista y particularmente para la manera en que podemos abordarla en el mundo contemporáneo a través de atacar lo que se llaman los 4 desequilibrios que en buena medida están relacionados con el velo de las aflicciones mentales y emocionales que determinan nuestros conflictos y dificultades cotidianas. Los desequilibrios conativos, de los que nos habló el pasado mes de noviembre, en esta ocasión los desequilibrios de la atención, que es un tema muy cercano al interés y el corazón de Alan y del propio Buda en términos generales, los desequilibrios cognitivos, también centrales para la doctrina budista y la manera en que la podemos aterrizar y abordar en el mundo contemporáneo, de los que nos hablará el próximo noviembre, y finalmente los desequilibrios emocionales, de los que nos hablará en el próximo mes de febrero. Así que bueno, estamos como siempre muy contentos, nos sentimos en Casa Tibet particularmente honrados por tener la presencia de este excepcional maestro budista y maestro budista occidental que es Alan Wallace. Debemos de sentirnos todos, especialmente los que, insisto, tenemos la oportunidad de conocerles, muy afortunados por que nos tenga presente año con año en su tan ocupada agenda. Él es una persona que ya tiene pocos intereses mundanos y el mero hecho de que nos considere, de que nos abre este espacio en su corazón, en su atención, es un gran privilegio. Así que siempre hago plegarias para su larga vida, para el éxito en sus muchas empresas, y siempre estoy lleno de gratitud por la influencia positiva que ha tenido en nuestra comunidad a lo largo de los últimos 15 años de su vida. De hecho, me costaría mucho trabajo concebir lo que es hoy Casa Tibet, y este año cumplimos 25 años de vida sin la influencia virtuosa y cercana que sobre nosotros ha tenido Alan y su extraordinariamente lúcida mente y su tan cálido corazón. Así que bueno, no vale la pena decir más que darle una bienvenida, y por ahí de las 8 de la noche les vamos a pasar, como es tradicional, una cajita para que los que así deseen puedan pues contribuir a los muchos proyectos que él tiene en mente, lo que se llama una dana, una aportación pues voluntaria. Es una forma de tener un vínculo también en esta y en vidas futuras con el maestro, con el mentor espiritual. Así que les dejo con Alan y les agradezco a todos el que nos acompañen el día de hoy y también los que lo harán durante el fin de semana para el retiro, el último en el ciclo de retiros de el Camino del Diamante. Y todavía hay espacio, así que si alguien en este momento quiere apuntarse, está más que bienvenido. So Alan, I've just finished saying wonderful things about you, which I feel very deeply, especially I think the most important is that this is a very significant year for us here in Tibet House because we turned 25 years. Acha. It's our 25th anniversary. That must mean you're very old. Yeah, very, very old. Not me, just you. And I was sharing with our Dharma friends that it is impossible for me to conceive or to think about what our community has become without your incredibly virtuous and positive influence over the last more than 15 years, I think. Awesome. So Alan, thank you so much for keeping us always in your heart, for opening spaces in your so busy agenda to visit Mexico twice a year, which is amazing. And welcome again to your house and to your Dharma community and to your Dharma friends. Thank you so much, Alan. Thank you. So I very much feel that I'm always coming back to my Dharma family here in Mexico City. So I'm not coming just to Dharma friends, but back to my family. I just came from my family in Querétaro. I have family there. I have a big family, but also this is my family here. Very glad to come back.
Dice Alan que también él considera este entorno y este espacio, el de su familia de Dharma, muy amplia y se siente muy contento de estar aquí. And whenever I give a Dharma talk or lead a retreat, first, of course, I'm looking at what I will share. And if Y siempre al dar una charla o plática de Dharma, primero considera o trata de plantear lo que quiere con nosotros compartir. I say, whoa, this is really good. Y entonces ve sus notas y dice, esto es algo muy bueno, That's really good Dharma. es muy buen Dharma, Then I have a lot of confidence. y eso le genera una gran confianza. Not so much in me. I'm just an ordinary person, nothing special. Una confianza que no se centra tanto en él como persona, puesto que se contempla un individuo ordinario, carente de cualquier cualidad especial, But the Dharma is really good. pero más bien las cualidades propias del Dharma, que son So- siempre muy buenas. I'm like a jazz musician. Soy como un músico de jazz, This is the music. esta es la música. I may not be a very good musician, but the music is still good. Puede ser que yo no sea un muy buen músico, pero la música sigue siendo muy buena. Oh, yeah. So our time tonight is short as always. Nuestro tiempo esta noche es breve, como siempre. And as you know, I'm here to talk tonight about the cultivation of attentional intelligence. Y como saben, esta noche va a hablarnos acerca del cultivo de la inteligencia en la atención. And to spend just a few minutes on context, because the context is very important. Y para pasar unos minutos en el contexto, puesto que pienso que el contexto es uno muy importante, And the broader framework is focusing in on these four aspects of the mind. Some of you may recall from last year, cognitive. A word not many people know, but it's very simple. It just means our faculty of desire and intention. So last time I spoke of cognitive intelligence. It sounds a bit academic perhaps, but it just means something very simple we all understand, and that is be wise in our desires. Be wise in our aspirations, that if we follow through them, they'll actually lead to what we seek. Happiness for ourselves and others, less suffering for ourselves and others. That's what we want. And so to cultivate wisdom in the kind of desires that we nurture and that we act upon, that's cognitive intelligence. así entonces he estado hablando previamente acerca de la importancia de cultivar y desarrollar una serie de facultades y capacidades de inteligencia. Y bueno, comenzamos en noviembre pasado hablando acerca de el desarrollo de lo que denominamos la inteligencia conativa. Esta es una palabra que, bueno, en realidad es acompañada de un significado muy sencillo, muy simple, pero que para la mayoría de nosotros es poco familiar. Y se refiere en esencia a la importancia de desarrollar inteligencia, claridad en torno a lo que nosotros deseamos y lo que buscamos obtener en términos de nuestros objetivos vitales, en términos generales. Esto es, cultivar deseos que sean edificantes para nuestra vida, para la búsqueda del bienestar o la felicidad genuina, y desplegar una voluntad que pueda fortalecer ese mismo objetivo. And tonight we focus on the second of these four types of intelligence or four types of balance. Esta noche nos enfocamos en la segunda de estos cuatro tipos de inteligencias o de equilibrios, el de la atención. In speaking of attentional intelligence or cultivating this, we're speaking about cultivating the ability to attend with a sense of ease, not uptight, not stressed out, not constricted, but whatever we're attending to, loose, relaxed. Right? Attending with a sense of relaxation, but also when we focus, that we can do so with continuity, not scattered, agitated, restless, continuity, coherent. We call it stability. And then so relaxation, stability, and then clarity. That whatever we're attending to, whether it's a person, your meditation, preparing for an examination, developing a business plan, doing so with clarity, sharpness, vividness. Mind very sharp. Those Yes. three qualities. Learning how to develop this attentional balance and intelligence so that whatever we do, we can do it better. Así entonces, cuando hablamos acerca de la importancia de cultivar este tipo de inteligencia de atención, nos referimos precisamente a la posibilidad de cultivar o de desarrollar un modelo de conciencia, un modelo de atención que se basa en una actitud relajada, en oposición a lo que en términos generales nosotros
la manera en que nosotros acompañamos al cultivo de la atención, que es a través de la fuerza, a través de la tensión en términos generales. Así entonces, cuando hablamos acerca del cultivo de la inteligencia de la atención, pretendemos cultivar tres particulares cualidades de la misma. Una cualidad de, primero, relajación, en donde en efecto la atención se deposita sobre el objeto de interés sin tensión, sin fuerza alguna, pero de forma continua y sostenida. Precisamente la segunda cualidad es la de la estabilidad, eso quiere decir el mantener o el sostener dicha atención o recolección del objeto sin distracción, sin hundimiento mental, sin extrema ideación y finalmente hacerlo con una actitud de viveza y claridad que nos permita focalizar la luz de la atención sobre el objeto de interés con la mayor fuerza y claridad posible. Then perhaps in the fall, when I come back, hopefully, Y después, quizá en el otoño, cuando yo regrese, we'll move on to cognitive intelligence, cognitive balance. vamos a progresar para poder platicar y hablar acerca del equilibrio cognoscitivo o el equilibrio perceptual, In which we cultivate the ability to engage with reality, en to donde lo que apprehend buscamos reality, to understand with discernment, without projection, being fully present with what reality is presenting to us. es cultivar la habilidad de poder discernir la naturaleza de la realidad, el poder percibir con claridad lo que la realidad a nuestros sentidos manifiesta o presenta. It has everything to do with discerningly, intelligently, mindfully engaging with the world. Y tiene que ver con el poder involucrarse, vincularse con el mundo a través de una inteligencia penetrante, clara y que es capaz de discernir la naturaleza de las cosas. And who knows, maybe a year from now or so, maybe the fourth, emotional intelligence. Y quién sabe, en un año de ahora, si es que las circunstancias se dan, hablaremos de el cuarto de estos equilibrios, que es el equilibrio emocional. But tonight we focus on attentional intelligence. Pero esta noche nos vamos a enfocar en la inteligencia de la atención. It often strikes me that when we're born with a mind, right? Born with a mind. A menudo a mí me llama la atención que cuando nosotros nacemos, And in our education, we learn about reading, about writing, history, science, and so forth. We learn about many things. One thing we don't learn, how to use our own minds. nacemos dotados naturalmente de una mente o de una conciencia. Y sin embargo, me parece perplejo el que en nuestro proceso formativo y educativo aprendemos acerca de muchas cosas, pero de lo que no aprendemos es cómo poder emplear y utilizar de la mejor manera posible esta conciencia. We didn't get an owner's manual when we got our minds. Nobody told us how to use it. If you want to drive a car, you must get driving lessons and you must get a license. But which is more dangerous, your mind or a car? Y es curioso, pero a pesar de al nacer estar dotados de una conciencia, no hemos obtenido una especie de manual del usuario de dicha conciencia. Cuando nosotros, por ejemplo, obtenemos un coche, necesitamos de una instrucción que nos permita aprender a cómo poderlo conducir, necesitamos el obtener una licencia de conducir, y sin embargo nos deberíamos de preguntar qué es más peligroso, conducir sin una adecuada instrucción o una licencia, o vivir sin una mente adecuadamente cultivada. In America, I think it's the same here. If you are arrested for drunk driving, you not only get a fine, but maybe for 6 months, they take away your license. En los Estados Unidos, si por ejemplo a un individuo le arrestan por conducir bajo la influencia del alcohol, no solamente le le entregan una multa, sino a esa persona también se le retira la licencia. Aquí también eso sucede en principio. Maybe what they should really do is take away people's license to run their mind. Y quizá lo que debería de suceder es que nos deberían de retirar la licencia para poder operar con una mente disfuncional. You know, Como apagarnos, ¿no? just sit there. Just be quiet. Siéntate y calladito te ves más bonito.
If you don't use your mind properly, then we take it away. ya que si no utilizas a tu mente apropiadamente, simplemente te la vamos a retirar. So learning how to use the mind while attention is going to be crucial. There's no question about it. Y para que nosotros podamos aprender cómo emplear correctamente a nuestra mente o conciencia, naturalmente el cultivo de la atención se tornará en un tópico crucial o fundamental. There's a truth that is very well known in psychology and in Buddhism, and that is attention is highly selective. Como ustedes bien saben, existe una verdad bien conocida en la psicología como también en el budismo o en el Buda Dharma, y es el hecho de que la atención representa una cualidad altamente selectiva. From moment to moment, like right now in this room, we're receiving so much more information every single moment than we can possibly process or attend to. En este cuarto estamos recibiendo una enorme variedad y cantidad de información que supera con mucha lo que nosotros podemos atender o lo que podemos procesar. So as you're engaging with your spouse, your family, your children, in the workplace, what are you attending to and how are you attending? Así entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, involucrados en las relaciones que naturalmente tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas con las que nosotros trabajamos en el entorno laboral, es importante preguntarnos en primera instancia qué es lo que ahí atendemos y cómo es que lo estamos atendiendo. The world doesn't just happen to us. En otras palabras, el mundo no es simplemente algo que a nosotros sucede. What we regard as the world, Lo que nosotros de hecho contemplamos como el mundo, both outer as well as the inner world, tanto el mundo externo como el interno, our own thoughts, emotions, and so on, nuestros propios pensamientos, emociones y así subsecuentemente, experientially consist exactly of what we're attending to. experimentalmente consiste exactamente de aquello que nosotros estamos atendiendo. If we can focus our attention, we can choose the kind of world we wish to inhabit. Así entonces, si nosotros podemos focalizar nuestra atención, podemos escoger o seleccionar el mundo en el que nosotros habitamos. If your attention is out of control, Si tu atención se encuentra fuera de control, your world is out of control, tu mundo se tornará también en uno fuera de control. and you're out of control in it. Y te transformarás en un individuo fuera de control dentro del mismo. So bring the image to mind in this movie, Little Miss Sunshine. Así que evoquen esta imagen mental de esta escena de la película Little Miss Sunshine, no sé cómo se llamará en español. And I can refer to it with a smile because it's a comedy and no one was harmed. Y But you might recall in that movie, they tied the dog to the back of the station wagon when they're having a picnic or something. And then they forgot about the dog and they drove off with the dog still tied to the back of the car, right? Now it's a comedy so we don't have to cry. The dog was not harmed. But now when the car is moving away and the dog is tied to the back of the car, I have a question for you. Does the car have a dog or does the dog have a car? en esta película se plantea una escena en donde la familia para quizá a tener un picnic, algo por el estilo, y mientras lo hacen, atan a la mascota familiar, al perro, a la parte trasera de la camioneta y después se les olvida que en efecto han atado al perro a la camioneta, arrancan el coche, avanzan y naturalmente arrastran al perro, ¿no? Ahora, esto no es algo que nos debe dar pena porque naturalmente es una película, es una comedia, no se dañó al perro de forma alguna, pero vale la pena utilizar o evocar esta imagen para hacernos una pregunta. Ante esta situación, ¿es el coche el que está atado a el perro o el perro que está atado al coche? So, in a similar vein, I can ask you right now, do you have a mind? De la Or does the misma mind manera, have you? les puedo preguntar a ustedes en este momento, ¿tienen ustedes una mente o su mente los tiene a ustedes? Imagine this is a stack of $100,000. Imaginen que aquí yo tuviera un pues montículo de $100,000. Sería maravilloso, igual los 100,000. donaba a Casa Tibet. It used to be only 10,000, but I've gotten a lot richer since then. So $100,000, and I tell you that this is all hypothetical, that I'm psychic, that I'm clairvoyant, so I know what happens in your mind. This is hypothetical, not true. But I tell you here, I'm going to give you 1 minute work. It's $100,000 per minute is your salary. Now, who has that? Even Carlos Slim, I'm not sure. Here's your job for 1 minute. For 1 minute, focus on your breath and let your mind be completely silent. It's your mind, so just tell your mind to shut up. For 60 seconds, and here's the $100,000. Entonces imagínate que yo tengo aquí un bonche de dinero, $100,000, y que te lo ofreciera
para que tan solo por un minuto te abocaras a una tarea en particular, un trabajo específico. Y bueno, dudo que sean muchas las personas que puedan ofrecer una recompensa de esta envergadura. Quizá ni siquiera Carlos Slim lo pueda hacer, pero yo te lo ofrezco, $100,000 para que ejecutes una tarea relativamente sencilla. Y esto es que por 60 segundos, un minuto, simplemente mantuvieras tu mente en un estado de quietud. Finalmente a ti te pertenece, aparentemente es tuya, por lo tanto tú podrías ordenarle, cállate y mantente en silencio por 60 segundos. So, 60 seconds in a row, 60 segundos de forma mind continua, conceptually silent, single-pointedly focused. la mente conceptualmente en silencio, unipuntualmente enfocada. And do you have a mind, or does the ¿Tienes mind una have you? mente entonces o tu mente te tiene a ti? So this is an enormously important topic. Así entonces este es un tópico enormemente importante, And it should be taught from preschool and kindergarten right through. uno que debería de ser objeto de instrucción y enseñanza desde el kinder hasta los grados más elevados de nuestra formación educativa. So let's start with some comments by the great American psychologist, pioneer of psychology, living more than a century ago, William James. Empecemos entonces revisando algunas de las afirmaciones que en torno a este tópico nos compartiera uno de los grandes pioneros de la psicología occidental, el gran William James, quien vivió en buena parte en el siglo XIX y principios del siglo XX. And to save time, would you just read in the Spanish? The Y first quote. para ahorrar un poquito de tiempo, vamos a comenzar por la cita en español y así nos comparte William James en torno al tópico de la atención y el mundo de la experiencia que naturalmente le acompaña. Y dice así: los sujetos a los que nos adherimos se vuelven sujetos reales. Los atributos a los que nos adherimos se convierten en atributos reales. La existencia que seguimos, una existencia real. Mientras los sujetos que ignoramos se vuelven sujetos imaginarios, los atributos que ignoramos, atributos erróneos, y la existencia ignorada, una que se encuentra en la tierra de nadie, en el limbo, donde habitan las fantasías insustanciales. De manera habitual y práctica, no consideramos a estas cosas ignoradas como existentes en absoluto. Ni siquiera se les trata como apariencias, se les trata como si fueran un mero desperdicio, equivalente a nada en absoluto. Cada uno de nosotros literalmente elige, por la manera de pensar, de atender las cosas, qué tipo de universo parecerá habitar. I've reflected on this probably hundreds of times over the last 10 or 15 years. En los últimos 10 o 15 años he reflexionado 10 o 15 veces acerca de esta afirmación, esta observación de William James. It seems so enormously true. Y me parece tan enormemente verdadero. If habitually, regularly, Si habitual y regularmente you're focusing on your own psychological defects, nosotros nos enfocamos en nuestros propios defectos psicológicos, ill-advised type of behavior, your quizá faults, nuestro comportamiento mal aconsejado, and you're identifying with these faults and limitations, y simultáneamente nos identificamos con nuestros fallos, con nuestras limitaciones, nuestras aflicciones, you will have low self-esteem. claramente serás presa de una baja autoestima. Not because you're a bad person, No porque seas tú una mala persona, but because that's what you're focusing on. sino porque simplemente esto es sobre de lo que tú te enfocas. As we attend to the people around us, A medida en que nosotros atendemos a las personas que nos rodean, if we have our radar up si por to see ejemplo their defects, their tenemos faults, arriba nuestro radar con la intención de observar sus defectos, sus deficiencias, then you will have a low opinion of other people. naturalmente también generarás una opinión pues muy devaluada de los demás. Not because they're bad people, De nueva vez, no porque estos sean malas but in personas, terms of this ocean of appearances, of information that's coming in, we're selecting the negative. sino porque en términos de este océano de apariencias e información que a nosotros se presenta, nosotros estamos activamente seleccionando una variedad particular de estas. And in that way, we literally conceive, as if we're giving birth, we conceive of a negative world or a world full of negative people. Y de esa manera nosotros literalmente generamos la concepción de un mundo repleto de personas negativas.
So for the past 400 years, Así entonces, por los últimos with very 400 few años, exceptions, the scientific community has been focusing on the physical world. con muy pocas excepciones, la comunidad científica se ha venido enfocando en el mundo físico, They're very good at it, tarea para la cual tienen gran proficiencia, attending to the objective, the physical, the quantifiable. atendiendo lo objetivo, lo físico, lo cuantificable. If you do that for 400 years, Y naturalmente, si esta es una tarea que se ejecuta por and you 400 ignore años, introspection or marginalize it or deny that it's possible at all, ignorando el potencial de la introspección, negando la posibilidad misma de esta, you will be a materialist. te convertirás naturalmente en un materialista. Not because the universe consists only of matter and its emergent property, No porque el universo consista tan solo de materia y sus propiedades emergentes, which frankly is a ridiculous idea. la cual francamente me parece una idea ridícula, I mean, it's not even worth refuting. It's so absurd. una que pienso ni siquiera es digna de refutarse debido al hecho de que es tan absolutamente absurda. The category matter, La categoría materia, human beings defined it. los seres humanos la han definido. We have a different definition now than we did 100 years ago, a different definition 400 years ago. It's a human definition, a human category. Una categoría para la cual nosotros contamos hoy con una definición que varía de la que acuñamos hace 100 años y no se diga hace 400. En otras palabras, se trata de una designación conceptual meramente humana. So now in the year 2014, we have the current definition. This is matter. Así que ahora, en el año 2014, tenemos una actual definición en torno a lo que contemplamos como materia, A human construct located in our history. naturalmente un constructo humano localizado en nuestra historia. And then the materialists look out on the whole universe and say, hello, universe, you all fit into this category. Y después los materialistas contemplan al universo entero como una realidad que se ensambla y de alguna manera se introduce a esta categoría de forma natural. If the universe were a person, this person would burst into laughter. Who do you think you are, you little pipsqueak? Si el universo fuera una persona, estallaría en risa y diría, ¿quién crees que eres como persona o entidad insignificante? You think the whole of reality fits into this little category of yours? You're not only stupid, you're pompous. ¿Tú realmente crees que la totalidad de la realidad puede sintetizarse en esta categoría que has construido? No solamente eres estúpido, eres pomposo. Nobody should take materialism seriously. Y por esta razón pienso nadie debe de tomar al materialismo seriamente. It's ridiculous. Es una propuesta ridícula. That's my refutation. Esa es mi refutación. Ridiculous. Ridículo. Let's look at the concluding quote, just from what each of us literally chooses. Last one. Y examinemos a la cita Are there de two quotes here? conclusión que acabamos precisamente de examinar. Dice William James, cada uno de nosotros literalmente elige por la manera de prestar atención a las cosas qué tipo de universo parecerá habitar. Each of us literally chooses the kind of universe we feel that we inhabit. Así que cada uno de nosotros literalmente escoge el tipo de universo que literalmente habita. William James faced the formidable question of whether we have free will or not. And his education, his medical education at Harvard, which was already completely materialistic, strongly kind of brainwashed him to the notion that, well, you're just a brain. You're just an organism. You don't really have free will at all. It's just your biological organism running to the laws, running in accordance with the laws of physics, chemistry, and biology. So you're not really making any choices at all. That's what he was learning back in the 1860s. William James se confrontó a una pregunta fundamental para su persona y para su investigación de la realidad, que es aquella que se cuestiona si nosotros contamos con libre albedrío o no tenemos libre albedrío de forma alguna. Y bueno, William James fue objeto de un proceso de condicionamiento muy importante como un estudiante de medicina en la Universidad de Harvard, que ya a mediados del siglo XIX corría con base en ese paradigma, el paradigma del materialismo reduccionista, que en esencia afirmaba todo lo que nosotros somos es un organismo físico, un cerebro, el cual reacciona a diferentes estímulos acorde a las leyes de la física, a las leyes de la biología y de la química, por lo que nosotros no poseemos libre albedrío de forma alguna. Esto ya estaba presente, ¿verdad? Ya era la tendencia inclusive en estas grandes universidades a mediados del siglo XIX. Catalyzed, at least in part, by this type of propaganda, because that's all it is.
catalizado por lo menos en parte por este tipo de propaganda, porque esto es todo lo que esto es. He fell into a phase in which he felt radically and absolutely powerless. Pues cayó en una fase en donde se experimentó como radical y absolutamente desempoderado, As if he were not an agent at all. He was como simply acted upon. si él en efecto no fuera un agente de forma alguna y simplemente una entidad, un organismo que reaccionaba automáticamente a diferentes estímulos externos. And there are many materialists nowadays who give the same message that in fact your brain is the agent, not you. Hay Your muchos brain does this, materialistas, your brain does that. Not you, not your mind, your brain. You are a brain. And hay, so radical disempowerment, absolute disempowerment, because you're not really doing anything at all. Don't blame me, it was my brain. hay muchos materialistas que hoy en día afirman exactamente lo mismo, que nosotros no somos los agentes que llevamos a cabo, que ejecutamos y desplegamos todo género de actividades, sino el agente es el cerebro. Nosotros no tenemos un cerebro, sino somos dicho cerebro y por lo tanto no hay una persona que lleva a cabo actividad alguna. Así entonces ustedes despliegan una acción, la que fuere, pueden siempre culpar o responsabilizar a su cerebro de la misma. He was a very sensitive man, Sin embargo, William James era un hombre muy sensible, a deep thinker. un pensador muy profundo, He followed the implications of that belief. exploró las implicaciones de este tipo de creencia y postulados And for some time he fell into a virtually catatonic depression. y por un cierto tiempo literalmente se vio inmerso en una especie de catatónica depresión al verse del todo desempoderado por esta afirmación. Until he investigated more closely and he saw, in fact, there's no compelling evidence that this is true. Hasta que en consecuencia de investigar más cercanamente, en esencia descubrió que no existe evidencia alguna para poder abrazar o contemplar como verdadera esta afirmación o este postulado. It's a real possibility that we do have free will. Hay una genuina, amplia posibilidad de que nosotros en efecto contemos con libre albedrío, Which is to say, we are actually making real choices. lo cual en esencia es lo mismo que afirmar que nosotros momento a momento tomamos decisiones And not merely an empty appearance of making choices, which are in fact nothing more than brain mechanisms. y no meramente estas decisiones son vacuas apariencias que en realidad reflejan las reacciones automáticas del organismo para con los estímulos externos a los que se ve expuesto. So he saw that it was not irrational Así to believe in entonces free will. descubrió que no se trataba de una afirmación irracional el creer en la presencia y la existencia del libre albedrío. So then he made a decision. Así entonces tomó una decisión. My first act of free will Mi primer acto de libre albedrío is to believe that I have free will. va a ser el creer que en efecto cuento con libre albedrío. And then he bootstrapped him. You know what that means? Bootstrapped himself out of his depression and lived an enormously productive life. Y entonces él pudo rescatarse a sí mismo de esta profunda depresión para vivir una vida profundamente productiva. We're responsible for our choices. Nosotros ulteriormente somos responsables de nuestras propias elecciones. And we're choosing the type of world we feel that we're inhabiting Elegimos el tipo de mundo que pensamos estamos habitando by what we're attending to and how we're attending to it. con base en lo que nosotros estamos atendiendo y al mismo tiempo la manera en que nosotros elegimos atenderlo. It comes as quite a revelation, Esto emerge en nosotros como una amplia revelación, a sense of responsibility. This means that actually I'm a participant in the world that I'm experiencing and not simply a victim or a witness un of a sentido de pre-given reality that's being profunda dished up. responsabilidad en torno al hecho de que yo no soy una víctima del mundo en el que habito, sino soy un co-creador de la experiencia que del mismo deriva. But this means I would like then to be able to direct my attention at will, as if I were on a horse, that I'm actually riding the horse and not running a runaway or riding a runaway horse, just whoa, 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 like that, which is what it feels like Pero para que many esto, times with the untrained mind, but actually have a horse that you can go left, you can go right, you can stop, you can go, hi-yo, silver. pero para que esto fuera cierto, pues naturalmente nuestra mente, tomando la analogía de un jinete y su corcel, el jinete tendría que ser capaz de dirigir a dicho corcel en oposición a ser secuestrado por este cuando este se encuentra, por ejemplo, en un trote desbocado, ¿no es cierto? Y a menudo parece ser que nosotros, en la relación que tenemos con una mente fuera de equilibrio, somos del todo controlados por este en lugar de poderle dar dirección, ¿no?
Por ejemplo, poder decir ve hacia la izquierda, ve hacia la derecha, relincha o lo que fuera, ¿no? So when you have some deep insight, Y cuando uno cuenta con una intuición profunda, the insight, for example, that you actually can choose the type of world you wish to inhabit. el entendimiento y la intuición que se basa en el descubrimiento de que en efecto nosotros elegimos el tipo de mundo que decidimos habitar. Can you sustain that insight throughout the course of the day? Or Podemos, do you por simply ejemplo, forget it after 10 seconds? sostener tal entendimiento e intuición a lo largo del curso de un día, o simplemente perdemos este tipo de entendimiento profundo en cuestión de 10 o 15 segundos. So William James recognized the importance of sustained voluntary attention. Así entonces William James, desde esta época o era temprana, reconoció la importancia del cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. So if you read just the first of the two quotes, Así entonces, si leemos la or primera, the next one, the next slide. Thank you. si leemos la primera de estas citas, dice lo siguiente: la facultad de recolectar voluntariamente una atención dispersa una y otra vez es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Una educación que mejorara dicha facultad sería o podríamos comprenderla como la educación por excelencia. Pero resulta más sencillo definir ese ideal que brindar instrucciones prácticas para alcanzarlo. I think he displays enormous insight in that quotation. Y pienso que William James despliega un muy profundo entendimiento y una muy profunda intuición con esta afirmación. He saw with great clarity what needed to be done, what needed to be implemented in education. Vio con enorme claridad lo que tenía que implementarse, lo que tenía que hacerse en el entorno educativo de su era, But didn't know how to do it. pero no sabía cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo implementarlo. He was very much a transatlantic, cultured individual. He spoke French, German, and English, felt utterly at home in Germany, England, France, and America, traveled back and forth, but he never stepped outside of Eurocentric civilization. Para empezar, William James, si bien era un hombre muy educado, una persona que podría hasta cierto punto contemplarse como relativamente global, era un hombre que hablaba francés, alemán, inglés, se sentía tan en casa en Francia, en Inglaterra, como en Alemania y los Estados Unidos. Nunca fue capaz, como muchas personas de su era, de salir o de liberarse del yugo de la percepción eurocéntrica. The second quote, in education, En la segunda de estas citas, William James afirma: en la educación, el poder de prestar atención voluntariamente constituye el sentido de todo este procedimiento. De igual manera que una balanza se mueve sobre sus bordes cortantes, del mismo modo se mueve nuestro destino moral sobre dicho poder. and on to the next slide. He writes so well, I don't want to paraphrase him. Y vamos a la siguiente de estas transparencias. Creo que William James escribe tan bien que no me gustaría parafrasearlo. If you would read the quote. Y dice de nuevo William James: la persona que se ha acostumbrado a cultivar hábitos de una atención concentrada, la volición enérgica y la abnegación en casos en los que no sería necesario hacerlo, permanecerá firme como una torre cuando todo se sacuda a su alrededor, mientras que su prójimo, sin fuerza de carácter, se verá arrastrado como la paja por una ráfaga de viento. He states it with such clarity, such incisiveness, Lo afirma con tanta claridad, con tanta intuición penetrante, that the truth of his statement seems to me beyond any reasonable doubt. que la It just seems contundencia, self-evident. It shouts, this is true, la without verdad any defense. It's true. de su declaración para mí parece del todo contundente, del todo verdadera, como si se gritara: esto es real. Your attention is going to define your life, Tu atención claramente definirá tu tipo de vida, your character, tu carácter, your judgment. tu juicio. Are you a moral person or an immoral person? ¿Eres una persona moral o una persona inmoral? If I'm tempted to do something Si yo estoy tentado a hacer algo, that I know my own conscience tell me, sé, puesto que mi This is propia wrong. conciencia así me lo dicta, esto es algo incorrecto. I know it's wrong, Sé que es incorrecto, but I like to do it. pero me gusta hacerlo. If I can't get my mind off of it, Y si no puedo separar o distanciar a mi mente de esto,
I'm probably going to fall. Probablemente seré presa de esa tentación. Ah, the hell with it. Al diablo, me voy a sumergir en esta actividad, conducta, en esta acción. So to be silly, if I'm tempted for this, Así I para, have to have something here. If I'm tempted for this, but I know this is wrong, this is out of mind. Now it's very easy. Hello. Boop. Hello. The decision's already made because I took my mind off of it and now it's not tempting me any longer. Sometimes it's that simple. Get your mind off, direct your attention where you will. Don't fixate on something you know is going to be harmful. Así entonces, y por tomar un ejemplo tonto, si por un lado experimento una muy intensa atracción por este palo y simplemente decido conscientemente retirar la atención que le deposito y dirijo mi atención hacia un objeto alternativo como podría ser la caja de Kleenex, ¿qué sucede eventualmente con el vínculo que me ata y que genera en mí el deseo, la aspiración para con el palo del gong? Pues naturalmente esta va diluyéndose hasta que eventualmente pierdo del todo la atención por ese palo y me concentro en el objeto de atención alternativa. Así que a veces es tan sencillo como esto. ¿Cómo podemos liberarnos de aquello que nos daña dejándolo de atender? The next slide. La siguiente transparencia. And if you would read all of it. Entonces voy a leer toda la cita en torno al tópico de si es posible entrenar a la atención. Y así William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, afirma: no podemos hablar de una atención voluntaria sostenida por más de unos pocos segundos a la vez. Lo que se llama atención voluntaria sostenida no es más que la repetición de esfuerzos sucesivos que llevan de regreso un tema a la mente. Poseer este tipo de facultad de la atención estable es sin duda alguna de gran beneficio. Los que la tienen pueden trabajar con mayor velocidad y sin menos desgaste nervioso. Me inclino a pensar que ninguna persona que no cuente con esta facultad de manera natural puede llegar a desarrollarla a un grado sustancial, a pesar de que tenga una gran cantidad de práctica o disciplina. Ciertamente, la psicología es actualmente poco más de lo que era la física antes de Galileo, lo que la química era antes de Lavoisier. So William James was one of the least dogmatic people I've encountered in modern intellectual history. William James, desde mi parecer, es uno de los individuos menos intelectualmente dogmáticos del universo intelectual histórico, ¿no? He didn't adhere to any religious doctrine. No se adhería a ningún tipo de doctrina religiosa. He was not a materialist. No era un materialista. He wasn't religious, but he wasn't anti-religious. No era un hombre religioso, pero tampoco podríamos decir que era irreligioso. He was a radical empiricist. Era lo que podemos denominar como un empiricista radical. He traveled widely to the west coast of the United States, lived on the east coast at Harvard. He traveled to Europe many, many times. And in all of his experience there, he saw no evidence of any type of training for attention or any evidence that that attention really could be trained. He saw no evidence for that. Era un hombre muy informado, un hombre pues que había viajado, por un lado por los propios Estados Unidos, a la costa oeste de los Estados Unidos, a la costa este de los Estados Unidos, residió por un tiempo en Harvard donde era profesor, viajó muchas veces a Europa, Inglaterra, Francia y otros países y en ninguno de estos lugares vio o descubrió evidencia alguna en torno al hecho de que la atención era algo que podía cultivarse, que podía entrenarse de forma alguna. So based on the evidence available to him, Así, por tanto, basado en la evidencia que era accesible a él en aquel entonces, he drew the most reasonable conclusion, and that is, I see some people are more collected, some people are more scattered. There doesn't seem to be any training. There's no evidence it can be trained. So it looks like some people are tall, some people are short. What can you do? That attention is untrainable, so it would be nice if it could be trained, but doesn't seem so. arribó a la conclusión, ¿no? Parece ser que hay personas que tienen mayor recolección sobre de sí mismas, de personas que tienen una menor recolección o menor control sobre de sí mismos y sus procesos mentales y emocionales en generales.
Esto es similar al hecho de que hay personas que son altas y otras personas que son pequeñitas o chaparritas, y basado en la concepción de que la atención es un fenómeno que no puede ser sujeto a el entrenamiento, a la mejoría. Entonces, bueno, sería lindo que pudiéramos mejorar el desempeño de nuestra atención, pero esto es algo que no podemos hacer, así que nosotros contamos con la atención con la que nacemos. If he had traveled to China, Si hubiera, no obstante, viajado a otras partes del mundo, a el Asia, a China, in the late 19th century, a finales del siglo XIX, he would have found many Taoist monasteries, Buddhist monasteries, where very sophisticated methods for training attention to a very high degree in the martial arts, in meditation, and so forth, were extremely well developed for centuries. habría encontrado una cultura en donde a través de diferentes expresiones, por ejemplo, de sus distintas tradiciones espirituales y religiosas, habría hallado muchos monasterios taoístas, budistas, en donde existían muy sofisticadas herramientas y disciplinas para con el cultivo y el desarrollo de la atención sostenida y prolongada a través de la meditación, a través de las artes marciales y a través de diferentes disciplinas y metodologías. He could have visited any of 6,000 monasteries in Tibet, and in any of them, he could have learned something about training the attention. Podría haber visitado cualquiera de los más de 6.000 monasterios que existían en la meseta tibetana en aquel entonces, y en cualquiera de estos podría haber descubierto algo o haberse visto expuesto a algún tipo de entrenamiento de la atención. He could have visited any of hundreds of Hindu ashrams throughout India, where they would give teachings on samadhi. Podría haber visitado cualquiera de los cientos de ashrams o comunidades espirituales de la India, en donde se daba algún tipo de instrucción en torno al cultivo del samadhi, esto es de la atención cercana. Or, of course, he could have visited Theravada monasteries in Burma, Thailand, Sri Lanka, Cambodia, and so forth. Everywhere they have teachings on samadhi. Por supuesto, podría haber visitado cualquier institución o comunidad monástica en el sudeste de Asia, en Tailandia, en Sri Lanka, en Birmania, en Laos, en donde pues se imparten enseñanzas muy profundas y detalladas para con el cultivo del samadhi y el desarrollo de la atención cercana. But he didn't. Pero no lo hizo. He's shared the view of almost all of his peers that really there's one civilization on the planet, and we've conquered all the others. En contraste, en buena medida, compartía el punto de vista de todos sus colegas contemporáneos en torno al hecho de que tan solo existe una genuina, suprema civilización global, la eurocéntrica, la europea, y esta había ya conquistado al resto de las culturas y civilizaciones. And we must know more because we conquered them. Y naturalmente debemos de saber más que estas, puesto que las hemos conquistado. Racism and ethnocentrism were the air they breathed. El racismo, el eurocentrismo, representaban el oxígeno que estos hombres en su era respiraban. They didn't even notice it. Ni siquiera lo notaban, no eran conscientes de que eran presas de él. Just like slaveholders in the United States in the 18th century. De They la don't even misma notice it. manera que los dueños de esclavos a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos ni siquiera eran conscientes de que eran esclavizadores. So since Western civilization in the 19th century had nothing to offer in terms of attention training, therefore It doesn't exist. it doesn't exist. Y debido al hecho de que la cultura occidental a finales del siglo XIX carecía de ningún tipo de aportación o instrucción para con el cultivo y el refinamiento de la atención sostenida, la conclusión natural a la que individuos de esa era arribaban era que dicha capacidad para refinar y cultivar la atención no existía. William James was absolutely fascinated by the mind, William James era un hombre absolutamente fascinado por la conciencia, por la mente, much more than the brain or behavior. mucho más que el cerebro o el comportamiento. And the only way to observe the mind as a radical empiricist Y la única manera de poder observar a la mente como un empiricista radical is with introspection. es a través de una herramienta, la de la It's the only mind you can introspección. look at, your own mind. La única mente que podemos nosotros directamente observar es nuestra propia mente. But of course, if you're going to make valid observations, Pero por supuesto, si nosotros buscamos establecer observaciones válidas en torno a este fenómeno, el de la conciencia, you must have a stable and clear attention, uno debe de contar con una atención estable y clara. and you don't. Y no la tenemos, esto es evidente. So your stable and clear attention is really like your telescope Así for entonces observing the space of the mind and all of atención. the phenomena arising in that space. esta atención estable y clara es como un telescopio que observa
al espacio de la conciencia, como el espacio sideral, y todos los fenómenos, como los fenómenos estelares que en este acontecen. But Western civilization then, 100 years ago, had no means of developing, refining attention or introspection. Pero la civilización occidental, por lo menos hace 100 años, no contaba con métodos para refinar y fortificar la atención. And therefore he commented that psychology today, 120 years ago, is hardly more than what physics was before Galileo, what chemistry was before Lavoisier. Y así entonces, precisamente William James comentaba que la psicología contemporánea era poco más de lo que era la física antes de Galileo o la química antes de la era de Lavoisier. That was true in 1892 when he wrote that. Y si esto es cierto, en 1892, cuando William James escribió esto, And now, about 125 years later, it is true now as it was then. hoy, 125 años después, sigue siendo tan pertinente como lo era en aquel entonces. Show me the psychology department anywhere in the world that teaches its undergraduate and graduate students how to refine their attention skills and how Enséñenme, to cultivate refined introspection so they can make sophisticated, replicable observations of their own mind. Show me one psychology department. enséñenme un solo departamento o facultad de psicología en Occidente que enseñe o instruya a sus estudiantes en el desarrollo sistemático, en el cultivo de la atención sostenida, prolongada, voluntaria, a través de la cual nosotros podamos atender a los fenómenos cognitivos y emocionales interiores de una forma sostenida, objetiva y replicable. Enséñenme tan solo un departamento, una facultad de psicología en Occidente que haga esto. Psychology without refined attention, without sophisticated introspection, La psicología sin una refinada atención y sofisticada introspección is like astronomy without a telescope. es como la astronomía sin el uso de un telescopio. Now, happily, we don't live in the latter part of the 19th century. Ahora, felizmente, nosotros no vivimos en la segunda parte del siglo XIX. Here we have pretty easy access Aquí tenemos un muy simple acceso to the tremendous wisdom heritage of Buddhism, of Taoism, Hinduism, and so on, these massive wisdom traditions that go back 2,000 or 3,000 years with tremendously sophisticated, refined, precise, empirically based methods for developing attention and introspection, exactly what the West is flagrantly missing. The East has in tremendous richness. Hoy contamos con esta extraordinaria posibilidad y potencial de interacción, de contacto y vínculo con las grandes tradiciones de sabiduría de la Asia que cultivaron métodos sistemáticos para el refinamiento de la atención y la introspección. But exactly the strengths of Western psychology, this very sophisticated behavioral psychology and all of its methods, the incredible technology and methods of modern neuroscience, Buddhism doesn't have it all, and neither does Hinduism, Taoism, or any other contemplative tradition. They don't have. Sin embargo, es cierto también que el budismo, el taoísmo y estas tradiciones de sabiduría del Asia carecen de las herramientas de observación empírica con las que cuentan las ciencias contemporáneas materialistas de Occidente, la física, la biología, las matemáticas y así. So for this modern world, Así entonces, y para este mundo moderno this 21st century, del siglo XXI, it really strikes me that studying the mind only indirectly realmente me impacta el que el estudio de la mente tan solo a través de medios indirectos, by way of talking with people who have minds, a través de hablar con personas que tienen mentes, observing their behavior, observar su comportamiento and studying the brain, y estudiar el cerebro, is blind. es una aproximación ciega. You can't see what you're trying to understand. Y lo es porque nosotros no podemos ver el objeto que tratamos de entender. But the Buddhist tradition in the 21st century, Sin embargo, la tradición budista en el siglo XXI, with all of the discoveries, the insights, con todos los descubrimientos, las intuiciones, the knowledge that's been acquired over 2,500 years El of rigorous conocimiento. inquiry based upon the Buddha's own revelations, que ha sido actualizado a lo largo de 2500 años de las revelaciones y los descubrimientos de la revolución interior budista, it's crippled. se encuentra también de alguna manera limitada, se encuentra It's like a person in a wheelchair. como una persona en una
en una silla de ruedas. Many of you have seen the movie Yogis of Tibet. Algunos de ustedes habrán visto esta extraordinaria película o documental de los yogis del Tibet. Here, from the Buddhist perspective, Aquí desde la perspectiva is budista Drupal Rinpoche. encontramos un extraordinario científico interior, Drupal Rinpoche. He's like a Nobel laureate in physics at MIT. Es como un premio Nobel de Física del Instituto Tecnológico de Massachusetts. I mean, he's way up there. He has a tremendous respect of the Dalai Lama. Una persona muy arriba en el escalafón de prestigio de los grandes contemplativos budistas, alguien que el Dalai Lama admira enormemente. He's spent perhaps 60 years in full-time, rigorous investigation as a great Mahamudra practitioner of the Drupal Kagyu tradition, investigating nature of mind, consciousness right down to the very ground, and based upon 60 years or so of incredibly intense, rational, empirical investigation, he looks into the camera and he says, I can remember all my past lives. Pasó más de 60 años de su vida inmerso en un proceso increíblemente riguroso y sistemático de investigación de la naturaleza de la mente, en el contexto de la tradición del gran sello, el gran símbolo, el Mahamudra, de metódica exploración de los fenómenos cognitivos en términos generales. Y es en consecuencia de esa investigación que puede confrontar a la cámara y puede decir, puedo recordar a todas mis vidas pasadas. Very, very few Buddhist yogis are this candid in openly expressing, declaring their own immediate realization. Most are, oh, I have no realization, I'm nothing, I'm a simple Buddhist monk. Muy pocos son los contemplativos o yogis budistas tan cándidos en compartir sus realizaciones, sus logros espirituales. La mayoría, pues, más bien actúa movido por un sentido de modestia y dice, no, yo soy simplemente un monje budista, no tengo ninguna cualidad, ninguna realización, y así subsecuentemente. So he died just a few years ago. But what was the impact of this brilliant contemplative with such incredibly profound realization who's actually willing to share this I know? What's the impact? Él murió hace algunos años, pero nos podríamos preguntar cuál es el impacto de este increíblemente brillante contemplativo budista dispuesto a compartir con nosotros lo que realmente conocía y sabía. Por ejemplo, su capacidad de recordar sus infinitas vidas previas. ¿Cuál es el impacto de este individuo? Outside of Buddhism? ¿Fuera del budismo? Nothing. Ninguno, absolutamente. Nothing at all. Ninguno. As if he aged. As if he burped. Como si hubiera erutado. Somebody burped. Alguien What do you eructa. do? ¿Y qué haces? No, you just politely ignore it. Digamos que educadamente ignoras ese evento, ¿no? Exabrupto. On various occasions, the Dalai Lama has said En varias ocasiones el Dalai Lama ha dicho, he can remember being an Indian pundit in the 13th century. puedo recordar haber sido un erudito indio en el siglo XIII. He can remember, he said, Él ha dicho, puedo recordar being with the Buddha Shakyamuni. haber estado al lado del Buda Shakyamuni. He can remember having an existence, a life in Egypt 3,000 years ago. Puede recordar haber tenido una existencia, una vida en Egipto hace 3000 años. This is a man on the world stage, Este es un not hombre some little yogi nobody knows. en el escenario internacional, no un modesto yogi que nadie conoce. And he's engaging with scientists all the time, psychologists, neuroscientists, philosophers, all the time. One conference after another, Buddhism, science, Buddhism, science. He's made these comments in public. What's the impact? Que se ha involucrado con científicos de fama mundial a lo largo de su vida. Todo el tiempo está inmerso en reuniones de esta naturaleza, diálogos entre el budismo y la ciencia. Y ha hecho estas observaciones, estas declaraciones públicamente. ¿Y cuál es el impacto de las mismas? Even those scientists who meet with him again and again and seem to show great respect, Estos when he says científicos something like that, it's as if he went, and they politely ignore him, aún as if he didn't estos say anything at all. científicos que recurrentemente se reúnen con el Dalai Lama y dialogan con y que claramente muestran por él respeto y hasta afecto, cuando hace estas observaciones pareciese como si eructara, y ellos pues optan por ignorarlo educadamente. Your discoveries don't count. Tus descubrimientos no cuentan. You might have imagined that you were living at the time of the Buddha, Puede ser que hayas imaginado el hecho de que viviste en el tiempo del Buda, but this is not a scientific discovery.
Pero este no es un descubrimiento científico, It's just your subjective experience. es simplemente tu experiencia subjetiva. Buddhists are crippled. Los budistas entonces están lisiados And the scientists are blind. y los científicos están ciegos. So the Buddhists should hop onto the shoulders of the scientists. Así entonces los budistas deberían de saltar a la espalda de los científicos. The Buddhists who are not blind, that can actually see the nature of consciousness, see Los the nature of the budistas. mind, multiple dimensions, even to past lives and future. The Buddhists are not blind, we have clear vision. Los budistas que no están ciegos, que poseen una visión clara, que pueden ver las múltiples dimensiones de la conciencia, sus múltiples vidas, We should hop onto the shoulders of the scientists. deberían entonces de pararse sobre los hombros de los científicos. You're blind, but I'm not. Tú estás ciego, pero yo no lo estoy. I'm crippled, Yo estoy lisiado, but you're not. pero tú no lo estás. You scientists, you can come up with any kind of statement. And if you have a high platform, Ustedes científicos pueden compartir cualquier observación, hacer cualquier tipo de declaración y si cuentan con una plataforma lo suficientemente exaltada o elevada, people take you seriously la gente los toma a ustedes en serio, because you're a scientist. porque son científicos. From Cambridge University, from Harvard, De from la Universidad de Caltech. Cambridge, de Caltech, de la Universidad de Harvard. Oh, you're a PhD from MIT. Uy, What did you tienes say? un doctorado del MIT. ¿Qué es lo que acabas de decir? They're blind, but they're not crippled. Están ciegos, pero no están lisiados. So, perhaps, especially this younger generation, Así que quizá especialmente esta joven generación, you can be so skillful in means that we can bring these two sides together, podamos integrate. contar con tal proficiencia y habilidad en nuestros medios hábiles que podamos conjuntar, que podamos fusionar o permitir que estos dos universos cooperen el uno para con el otro, So that Buddhists can be well informed about the many insights para que los budistas puedan estar bien informados acerca de las muchas y muy importantes intuiciones o in the modern mind descubrimientos sciences. propias de las ciencias mentales modernas, And scientists can finally stop treating Tibetan yogis just as objects or as subjects to get data from. y los científicos dejen de emplear a los yogis y contemplativos tibetanos simplemente como objetos de los cuales se extraen data o And see información them as fully as peers, as co-researchers y los with puedan their ver own strengths and their own avenues of discovery. y los puedan contemplar como colegas, como investigadores de su misma envergadura, capaces de arribar a descubrimientos igualmente valiosos y válidos. So, Así entonces, here in Mexico, the first seed has been already sown, aquí en México las primeras semillas han sido ya plantadas where not in the next year or two, but maybe the next 5 or 10 years, durante, no quizá el primer año o dos, pero quizá en los próximos 5 o 10 años, we're going to have highly trained Western yogis contaremos con altamente entrenados yogis occidentales, meeting as collaborators with highly trained scientists. individuos que puedan reunirse como colaboradores con altamente entrenados científicos And bringing these two complementary modes of inquiry together into one unified whole. y unificando estas dos diferentes complementarias aproximaciones de investigación en una unidad total. And in that way, the insights from practices like shamatha and vipassana Y de esa manera las intuiciones que se extraen de prácticas tales como las del shamatha y el vipassana may finally become as public finalmente puedan convertirse tan públicas as the findings from the Human Genome Project. como los descubrimientos derivados del proyecto del genoma humano. So, viva la Valle de Bravo. Así entonces viva Valle de Bravo. Just starting as a little baby, Un proyecto que ahora está en su infancia, apenas comienza, but its potentials are very great. pero dotado de grandes potenciales. Especially when we see it's part of a network that's growing in multiple countries around the world. Especialmente cuando lo incrustamos dentro del ámbito de una amplia red de instituciones similares que cada vez crecen y se manifiestan en diferentes partes del mundo. Next slide, please. La siguiente transparencia, por favor. There we go. So now happily we're not confined with the blinkers of thinking only Western civilization knows that we know more about everything than anybody, Así que which is a espero, ridiculous idea, and recognizing, oh, hey, here's a Buddhist tradition, 2,500 years, 6 times the history of modern science, with attention training being at the core.
Así que espero ahora ustedes partan de este afortunado entendimiento, comprensión en torno al hecho de que la civilización occidental no cuenta, no tiene el monopolio de la sabiduría, y que en efecto encontramos a una antigua civilización como es la budista, dotada de más de 2500 años, 6 veces la extensión del tiempo de nuestras ciencias mentales en Occidente, que ha explorado de forma muy detallada y profunda el fenómeno de la conciencia y el cultivo de la atención. I only imagine, William James would have given anything for this knowledge. Puedo imaginar que William James hubiera dado absolutamente todo lo que poseía por obtener este conocimiento. How do you effectively train attention? ¿Cómo es que efectivamente nosotros podemos entrenar la atención? Whether in Tibet 800 years ago, Sea en el Tibet hace 800 años, whether in Boston en 100 years Boston ago, hace 100 años or Mexico City this year. o en la Ciudad de México este año. The first step is always relaxation. El primer paso para cultivar la atención es el desarrollo de un estado de profunda relajación. But now more than ever, Pero ahora más que nunca, people don't know how to breathe. la gente no sabe cómo respirar. Breathing is tight, it's constricted, it's Ah. forced. Al respirar nosotros lo hacemos de forma apretada, constreñida, forzada. Don't know how to relax. No sabemos cómo relajarnos. We try really hard to relax, Tratamos muy fuertemente relajarnos, which is about as effective as trying really hard to fall asleep. lo cual es tan efectivo como hacer un gran esfuerzo para quedarse dormido. It's a skill to be learned. Es una habilidad a aprenderse. The sense of ease in body and mind. El sentido de relajación profunda en el cuerpo y la mente. Cultivating that is a skill. Cultivar esto es una habilidad. It takes time. Toma tiempo. It may take months or even years. Puede tomar meses, inclusive en ocasiones años. Because you discover, Porque habremos descubierto, especially if you're spending a lot of time in practice, layer and layer and layer especialmente si hemos invertido una gran cantidad de nuestro tiempo en la práctica, nivel o estrata tras estrata of tension, de tensión, tightness, de constricción, blockage de bloqueo, that you never knew before. que ni siquiera sabíamos estaba en nosotros presente. You may feel, I'm already relaxed. Ya estoy relajado, What do you want me to do? pensamos. I'm ready. ¿Qué quieres que haga? Estoy listo ya. I'm ready. What? What? Estoy listo. ¿Qué? ¿Qué? Tell me ¿Qué? now. Dime ahora. What? ¿Qué sigue? Hey, I'm relaxed. Oye, estoy relajado. Yeah, right. Like saying, As- I'm not angry, you idiot. Yeah, that's right. Yeah. Screw you, I am not angry. Como el que dice, jódete, pero no estoy enojado, ¿no? Out of relaxation, stability, De la relajación surge la estabilidad, calm, la calma, stillness, la quietud, serenity, la serenidad, coherence, la coherencia unified mind, de una mente unificada, sustained attention. de la atención sostenida. It's all one bundle. Todo emerge en un mismo paquete. That we can focus with continuity and not get tighter and tighter and more drained and stressed out Con el que as we nosotros continue podemos focusing. enfocarnos con continuidad, sin cada vez constriñirnos, tensarnos más y más a medida en que continuamos enfocándonos. Out of relaxation, stability. Out of stability, vividness. De la relajación, la estabilidad, y de la estabilidad, la viveza y claridad mental. Brightness, La brillantez, high resolution, alta resolución, acuity, foco de la atención, sharpness. fineza de la atención, filo en la atención. Now there's a winning combination. Ahí tenemos entonces una combinación ganadora. It's simple and it's spectacular. Es simple, pero al mismo tiempo es espectacular. To be utterly relaxed, El estar absoluta, profundamente relajado, loose, fluid, fluido, ausente de tensión, coherent, coherente and sharp as a razor. y al mismo tiempo tan filoso como una navaja. Now you can do anything. Ahora puedes hacer lo que se te venga en gana. And just think about the opposites. Y ahora piensa en lo opuesto. You're uptight, Estás rígido, tenso, agitated, agitado and dull. y al mismo tiempo apendejado. Good luck. Buena suerte. Good luck. Next one, please. La siguiente, por favor.
So as I think most of you know, in order to develop your attention skills, to develop attentional intelligence, you have two faculties of mind, both of which are indispensable. La mayoría de ustedes recordarán que para poder nosotros desarrollar nuestras facultades y capacidades de atención, contamos con dos facultades que deben de ser cultivadas de forma indispensable. Mindfulness, En primera instancia, lo que llamamos recolección. as that faculty of mind that enables you to bear in mind, to hold in mind that which you're attending to voluntarily, without distraction, without forgetfulness. Esa facultad mental que nos permite cercanamente atender el objeto de interés sin distracción y al mismo tiempo sin excitación o hundimiento mental. That's the authentic Buddhist definition of mindfulness. Esta es la auténtica definición clásica budista de este potencial, esta capacidad, esta cualidad de la conciencia que es la recolección. All the modern publicity about mindfulness, very nice. Toda la moderna publicidad acerca de la recolección, de la atención, es muy linda, That definition is a 20th century fabrication. pero la definición que generalmente se emplea para poder precisamente dilucidar la naturaleza de esta estructura de la conciencia es en esencia una fabricación occidental contemporánea, It has almost nothing to do with Buddhism. la cual tiene muy poco, si no es que nada que ver con el budismo. It's good for reducing stress. Es una definición que apunta hacia métodos que pueden ser buenos para reducir el estrés, And that's not trivial. y esto no es algo trivial, evidentemente. It can be good for alleviating chronic pain. Puede también emplearse, utilizarse para aliviar el dolor crónico. That's a great blessing. Esto es una gran bendición, But look out for all the hype. pero tengan mucho cuidado con todo el bombo y platillo asociado a esa concepción. This is the essence of meditation. Cuando se afirma, esta es la esencia de la meditación. This is Buddhist meditation without the Buddhism. Esto es la meditación budista sin el budismo. Or the person who coined that phrase recently said, this is Buddhist meditation without the mumbo jumbo. O la persona que recientemente dijo, esto es la meditación budista sin todo el mumbo jumbo. Oh, mumbo jumbo in español. No, it doesn't really translate. Mumbo jumbo. Mumbo jumbo no hay en español. This is the essence of all religion. Esta es la esencia de toda religión. No, this is the essence of bullshit. No, esta es la esencia de la mierda. So I just gave you an authentic definition. It's Les acabo extremely useful, it's deep, it's transformative. De compartir una auténtica definición, la cual es profunda, es genuina, es transformadora. And the other faculty, to repeat it absolutely, I can. Claro que la puedo repetir, absolutamente. It is that faculty of the mind that enables us to bear in mind Es esa facultad de la conciencia que nos permite mantener en la recolección de la whatever mente we voluntarily attend to lo que fuere que nosotros voluntariamente decidimos atender, without distraction and Sí. without forgetfulness. distracción y sin olvido. That's true for all schools of Buddhism. Esto es cierto para cualquier escuela del budismo. I checked. Yo de hecho lo chequé, lo examiné. Pali, En la tradición budista Pali, Sanskrit, la tradición budista sánscrita, Tibetan, la tradición budista tibetana, Japanese, el japonés, Chinese, chino Mongolian. y mongol. In all of these languages, that word, mindfulness, has this meaning. It's above all recollection, bearing in mind, not forgetting. En todas estas lenguas, el término recolección tiene este significado, el no olvidar, el tener presente mentalmente el objeto seleccionado de atención. If you want to develop your attention skills, both mindfulness and introspection, the faculty by means of which we monitor the body, the speech, but especially the mind to see when it's becoming imbalanced, that's introspection. These two are indispensable. Y si nosotros deseamos cultivar la atención, tendremos que aplicar estas dos distintas herramientas. La primera, de la que acabo de hablar, la de la recolección, y la segunda, igualmente importante, la de la introspección, que representa una estructura, una facultad de la conciencia que es capaz de observar, digamos que la continuidad del proceso cognitivo, puede examinarlo y a través de este descubrir si él mismo ha perdido el objeto de recolección, se ha visto presa de la excitación, del hundimiento mental y puede así corregirlo. Si desean entonces cultivar la atención, indispensable es el desarrollo de la recolección y la introspección. The Buddha taught 40 different techniques for Buddha- refining the attention. Nos enseñó 40 distintas técnicas para cultivar y refinar la atención. And they were for people of different temperaments. Técnicas Constitutions. diseñadas y orientadas a personas dotadas y caracterizadas por diferentes tipos de temperamentos o constituciones psicológicas, físicas y así.
But teaching in rural India about 2,600 years ago, he said to his fellow Indians, for those of you who are especially prone to what we nowadays call rumination, obsessive, compulsive, blah, 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 of the mind, for those who are especially prone to that, one method, mindfulness of breathing. Pero el Buda, al enseñar a una audiencia primariamente rural en la India de hace 2500 años, refiriéndose a aquellos individuos que son presa de un primario problema, la extrema ideación, esta tendencia de la conciencia para ser presa del diálogo interior, ¿no? Para este tipo de individuos o personas, les dijo el Buda, hay un particular método eficaz para poder superar ese conflicto, esa deficiencia, ese problema. Este es la recolección de la respiración. So when you're practicing mindfulness of Así breathing, que cuando uno practica la recolección de la respiración, you must utilize retrospective mindfulness. uno en primera instancia tiene que aprender a utilizar lo que llamamos la recolección retrospectiva, Or long-term memory. o lo que podríamos describir como la memoria de largo plazo. And that is when you go home and having gone to a weekend retreat or you've received just maybe some teaching from Tony one evening and he gives you instruction, this is mindfulness of breathing, this is how to practice. Then you go home the next day and you're sitting quietly. You say, okay, what am I supposed to do? Entonces, por ejemplo, cuando vuelves a casa, quizá una noche, después de que has participado en un retiro de meditación, después de que quizás has venido a una sesión de instrucción aquí en Casa Tibet y has recibido instrucción en torno a la práctica de la recolección de la respiración, y te sientas ya por la noche y dices, ok, ahora lo voy a poner en práctica, y dices, ¿pero qué fue lo que me enseñaron? Ya no recuerdo. ¿Cuál era la instrucción? If you don't remember what Tony said last night, what are you going to do? Si no recuerdas lo que Tony dijo la noche anterior, ¿qué es lo que vas a hacer? You won't have a clue. You have to remember the instructions, otherwise you don't know what to do when you're meditating. No vas a That's tener mindfulness, retrospective mindfulness. Ninguna pista, no vas a saber qué es lo que tienes que hacer para el cultivo de la recolección. Y eso es precisamente lo que llamamos la recolección retrospectiva. And of course, when you're observing the breath, you're observing breath by breath, right in the present moment. You're not forgetting, not being distracted. You are bearing in mind the ongoing flow of the in-breath, the out-breath, present-centered mindfulness. Y por supuesto, al observar el proceso de la respiración, lo estás haciendo en un tiempo real. La sucesión momento a momento de una inhalación y una exhalación, una nueva inhalación, otra exhalación. Y ahí estás empleando lo que se llama la recolección de la respiración centrada en el presente. But Tony would also teach you introspection, Pero Tony también les enseñaría la introspección, how to monitor the flow of mindfulness cómo monitorear el flujo de la atención o recolección. and recognize that when your mind becomes agitated, Y you reconocer, por recognize it ejemplo, and then you apply this remedy. Cuando la mente se ve fragmentada por la distracción, es algo que tenemos que reconocer y debemos de aplicar el antídoto pertinente para aliviarlo. And when you introspectively recognize that your mind has become dull, spaced out, Y cuando introspectivamente reconocemos el hecho de que la mente es presa del hundimiento mental de la distracción, introspectively recognize that and then apply this remedy. introspectivamente reconocemos este conflicto y aplicamos tal o cual remedio. So when you first sit down to meditate, you're following the breath. Así, cuando nosotros por vez primera nos sentamos para meditar y seguimos la respiración, For the first 3 seconds, por los primeros 3 segundos, you may not be experiencing agitation or laxity. puede ser que ustedes no sean presas ni de la excitación ni de la laxitud. Let's try. 3 seconds. You ready? Intentémoslo. 3 segundos. ¿Están listos? Simplemente atiendan la respiración. Well, that was a lot of preparation. Mucha preparación. I said 3 seconds. Les dije 3 segundos. Okay, are you ready? ¿Están listos? It's a 3 seconds. 3 segundos. You ready? Listos. Okay, you ready? ¿Listos? Okay, pronto. Ahí. Finito. Muy bien. For those 3 seconds, were you agitated, distracted, dull? Por esos 3 segundos estaban agitados, distraídos, experimentaban hundimiento mental. Hopefully not. Probably Espero not. que no. Esperanzadoramente no. But if we continued for 1 minute with my stack of $100,000, Pero si continuáramos por un minuto teniendo en mente mi premio de $100,000, sometimes later, 10, 15 seconds later, is it possible that you're quizá agitated or you're dull? un poquito de tiempo después, 10, 15 segundos, ¿existe la posibilidad de que su mente sea presa de la excitación o el hundimiento mental?
So it hasn't happened yet, No ha but it will sucedido probably happen ahora. within the next minute. Pero probablemente sea algo que acontezca en el transcurso no más del siguiente minuto. Prospective memory. Ahora necesitamos de la memoria prospectiva, Remembering to do something in the future. recordando hacer algo en el futuro. Right now, Ahora I am not distracted or dull, no estoy distraído ni soy presa del hundimiento mental, but I will be later. pero lo seré en un momento. And when that happens, Y cuando esto suceda, I'm going to recognize it as quickly as possible, voy a reconocerlo tan rápidamente como yo pueda and then I'll apply this remedy or that y remedy. entonces voy a aplicar este o este otro remedio. Prospective memory. Eso es lo que llamamos memoria need all three. prospectiva. Y se necesita estas tres, la recolección retrospectiva, la recolección de la respiración centrada en el presente y la recolección prospectiva. It's a wonderful way to train the attention. Very es una effective, has been for 2,600 Forma years. maravillosa de entrenar la atención y ha sido eficaz por 2500 años. It's not the only method. Let's try another one. No es el único método, de hecho podemos encontrar otros. Observing the mind. Observar a la mente, por ejemplo. If you're a psychologist Si fueras tú un psicólogo and you're not doing this, y no estás haciendo esto, you're like an astronomer who never looks at the sky. serías como un astrónomo que nunca ha visto al cielo. Why are you calling yourself a psychologist? ¿Por qué entonces te llamas a ti mismo un psicólogo? If you're an astrologer, Si eres un astrólogo, then you may look at the people and this and this and this all down here. I'm just studying the correlates. I'm just studying the correlates of the movements of the planets and stars. entonces podrías ver a la gente aquí, pero podrías afirmar, yo simplemente estoy estudiando los correlativos If you're an de astrologer, that's okay. el comportamiento humano en vínculo y relación al movimiento de los planetas. Si eres en efecto un astrólogo, esto está bien. So psychologists who study only behavioral expressions and neurocorrelates, they're astrologers of the mind. Así que los psicólogos que tan solo estudian el comportamiento mental y sus correlativos fisiológicos son astrólogos de la mente. They're examining very carefully things related to the mind, but they're not looking at the mind itself. So why call them psychologists? Están estudiando fenómenos relacionados a la mente, pero no a la mente en sí misma. Así que, ¿por qué los llamamos psicólogos? So learning how to observe the mind is a skill. Así entonces el observar o el aprender cómo observar a la mente es una habilidad a actualizar. Normally we use the mind to observe other things. Normalmente nosotros empleamos a la mente para observar otras cosas. I want this. Quiero esto, por ejemplo. I don't want that. No quiero esto. Otro. I'm afraid of that. Tengo miedo a esto I want that. y quiero aquello. So I'm completely identifying with my thoughts, my desires, my emotions, and I'm looking out. Completamente identificando con mis emociones, mis deseos, mis sentimientos, viendo hacia afuera. The true psychologist looks inwards, El verdadero psicólogo ve hacia adentro. observes emotions and thoughts and Observa memories las emociones, los pensamientos, las memorias in order to understand them. para poderlos entender. Observes dreams, Observa los sueños. becomes lucid in dreams, Se hace lúcido dentro de los sueños. so that you're not delusional when you're dreaming. Para que nosotros no seamos presa de la plena inconsciencia y confusión mientras soñamos. So this is a skill to be cultivated. It doesn't come naturally. Esta es una habilidad que debe de ser cultivada. En otras palabras, no es una que en nosotros se manifiesta de forma natural. And there are many people who are metacognitively impaired. Hay muchas personas que podemos describir como metacognitivamente disfuncionales. And they will say with total confidence, it's not possible to observe thoughts. Y ellos podrían afirmar con total confianza que es imposible la observación metódica de los pensamientos. You can only think them. Uno puede tan solo pensarlos, no los puede observar. Not possible to observe emotions or desires. Es imposible observar las emociones y los deseos. You can only experience them. Uno tan solo puede experimentarlas. This is like people who've never had a lucid dream. Esto es como las personas que nunca han tenido un sueño lúcido. I'm saying there's no such thing as lucid dreams. Las que en efecto y en consecuencia de esa limitante afirman no existe tal cosa como un sueño lúcido. I've not had them, therefore you haven't had them. Yo nunca los he tenido, por lo tanto ni tú ni nadie los ha tenido. And moreover, you can't be awake and asleep at the same time, therefore lucid dreaming is impossible. Y al mismo tiempo tú no puedes estar simultáneamente dormido y despierto, por lo tanto los sueños lúcidos son una imposibilidad. It all makes very good sense Todo parece ser muy lógico if you've never had a lucid dream. si uno nunca ha tenido un sueño lúcido. And if you have had a lucid dream, Pero si uno ha experimentado un sueño lúcido, it sounds like the babbling of an idiot. suena como el balbuceo de un idiota. But like attention, Pero como la atención,
introspection can be cultivated. La introspección también puede ser objeto de cultivo. It's not part of Western civilization, No es parte, no obstante, del paradigma de la sociedad y de la cultura occidental, which makes it a great relief that we're not the only civilization on the planet. lo cual hace pues algo muy maravilloso el que en efecto la nuestra no es la única civilización en el planeta. When you learn to single-pointedly focus your attention on the space of the mind and the thoughts, the images, the memories, and so forth that arise there, you're applying present-centered mindfulness of whatever's coming up from moment to moment in the mind. Cuando uno observa el espacio de la conciencia y los fenómenos que en esta naturalmente emergen, se despliegan y desaparecen, esto es, imágenes mentales, memorias, sentimientos, etc., uno está aplicando lo que llamamos la recolección presente. As these objective appearances arise in the mind, that is, you actually observe the thoughts, the images that come up, you're seeing them right when they occur. They occur, you're there right at the same time. Real Así, time, cuando simultaneous. estas apariencias objetivas aparecen en el espacio de la mente, uno estaría en tiempo real, en tiempo presente, observando su apariencia. Tengo remedio de todas maneras. Good. When you experience a desire, Cuando uno experimenta un deseo, you desire some water. por ejemplo, el deseo de agua, Where's your attention? ¿dónde está su atención? On the water. En el agua. I want that. Quiero eso. By the time I'm aware of the desire, En el momento en que yo estoy consciente de este deseo, it's a retrospective awareness. esta ya es una recolección retrospectiva. Because in that moment of desiring the water, I'm focusing on the water Porque en ese momento de desear el agua me estoy enfocando en el agua and not on my desire. y no en el deseo que tengo de la misma. But when I'm holding the glass and say, aha, I can see, I really want that water, Pero cuando sostengo este vaso y puedo decir, veo que deseo esta agua, then in that moment I've directed my attention away from the water into the desire. en ese momento he dirigido mi atención fuera de el agua y la he dirigido al deseo. And I drink the water. Puedo beber el agua. Good. Está muy buena. I'm enjoying it. La estoy gozando. When I'm experiencing the pleasure, Pero al experimentar dicho placer, my attention is focused on the water, mi atención está enfocada en el agua, my taste of the water. en el sabor del agua. But when I focus my attention on, I'm enjoying this, Pero cuando enfoco mi atención en el gozo que derivo del pleasure is agua, arising. el placer está surgiendo. I've taken my attention off the water and I'm focusing on my pleasure. Removido mi atención del agua y me estoy enfocando en el placer que derivo del contacto con la misma. I'm experiencing an intention to drink the water. Estoy experimentando la intención de beber el agua. When the intention is that I'm focusing on the water, I'm going to drink it. La intención es que me estoy enfocando en el agua, la voy a beber. But as soon as I direct my attention to my attention to the intention, Pero en el momento en que dirijo mi atención a mi intención, so our awareness of these subjective impulses así entonces nuestra conciencia de este tipo de impulsos subjetivos is always retrospective. es siempre retrospectiva. We're aware of them just after they occur. En otras palabras, nos hacemos conscientes de estos justo después de que han acontecido. And that breaks the continuity Y esto rompe la continuidad of the desire, the intention, the emotion. del deseo, la intención y la emoción. And even as this gets very subtle then, even as we're observing the mind and the objective appearances, the subjective impulses, even as we're mindfully attending to the mind, we can also introspectively monitor our mindfulness of the mind. Y esto se torna algo muy sutil porque aun cuando nosotros nos encontramos observando las apariencias objetivas que surgen en el espacio de la mente y las intenciones subjetivas que manifestamos para con aquello que aparece, simultáneamente nosotros podemos enfocar nuestra atención en el acto de observar este espacio y estas apariencias. Esto es enfocar la atención en el fenómeno mismo de la atención. Quite subtle, isn't it? Algo muy sutil, ¿no es cierto?
that my mindfulness of the mind is becoming agitated or becoming spaced out. Por ejemplo, la conciencia de que la atención que tengo de estos fenómenos se está agitando o está distrayéndose. And then, like tuning a guitar or a sitar, Y después, then como si a bit nosotros tighter, afináramos una bit looser. cítara, Tuning their attention that it's not getting soft, lax, empezamos a afinar nuestra atención para que ésta no se haga laxa ni se haga tensa, but not so tight that it becomes agitated. no tan tensa como para agitarse, no tan laxa como para hundirse. That's the key to a real science of the mind. Y esta es la llave genuina para con el cultivo de una genuina ciencia de la conciencia. So you can actually make sophisticated, replicable observation and discoveries. Para que a about your través de mind. este medio podamos hacer genuinas observaciones replicables y objetivas de la mente. Let's go even deeper. The next one. Pasemos o abordemos este tema todavía más profundamente. When we're simply aware of the environment, Estamos simplemente conscientes del medio ambiente, this room right now, este cuarto ahora. there's something else you're aware of, Hay algo de lo que también podemos estar conscientes, and you have been for the last 5 seconds without my mentioning it. y lo han estado por los últimos 5 segundos sin que yo lo mencione. And I didn't see anybody fall asleep, so maybe for the last hour. Y no vi a nadie quedándose dormido, así que probablemente esto es algo que pueda afirmar en torno a lo que han hecho la última hora. You're aware of something else besides Tony, me, the room. ¿Están conscientes de algo más además del cuarto, Tony y yo? You're also aware of being aware. ¿Están también conscientes de estar conscientes? I'll be silent for 5 seconds. Voy a estar en silencio por 5 segundos. And for those 5 seconds, you're aware of being aware. Por esos 5 segundos estás consciente de estar consciente. Imagine that I'm really smart. Imaginen que yo soy alguien muy inteligente. Inténtenlo. Can I be so clever, Puedo ser tan astuto, brilliant logic, dotado de una lógica brillante, that I can give you some reasoning to persuade you that right now you're not conscious? que yo pudiese aportarles un razonamiento que les convenciera del hecho de que en este momento ustedes no están conscientes? Impossible, yeah? Imposible, ¿no es cierto? Because as soon as you hear my reasoning, Porque en el instante en que escuchan mi you hear it razonamiento, only because you're conscious. pueden escucharlo tan solo porque están conscientes. Imagine I'm a magician. Imagínense que yo fuera un mago, I can create fantastic illusions. I can conjure up anything. capaz de crear fantásticas ilusiones, conjurar cualquier cosa. Can I show you any evidence Puedo mostrarles cualquier tipo de evidencia that will persuade you? que pueda persuadirles. Right now, you're totally unconscious. Totally what? Inconscious. Unconscious. En este momento estás totalmente inconsciente. Impossible. Imposible, You're not going to be aware of the evidence unless you're conscious. porque no podrías estar consciente de la evidencia si no es porque estuvieras consciente. Your awareness of awareness is something you already have. La conciencia entonces de la conciencia es algo con lo que ya estamos dotados. Que And ya I would tenemos. suggest it is your most certain knowledge. Y sugeriría también que se trata del conocimiento más certero con el que contamos. It's deeper than I think, therefore I am. Es mucho más profundo que la afirmación pienso, luego existo, Thinking is fluff. porque el pensar solo es una especie como de, pues, de cosa superficial, ¿no? Yeah, superficial. You can stop, Puedes empezar, at least for 3 seconds. por lo menos por 3 segundos. How hard was that? ¿Qué tan difícil es esto? And most thoughts happen without you wanting them to. Y la mayoría de los pensamientos acontecen sin que tú lo desees. You're not thinking them. No estás pensándolos, They're just happening, simplemente suceden, right? ¿cierto? And moreover, with some discipline, you actually can stop thinking, at least for 3 seconds. Y con cierta disciplina, de hecho, puedes suspender la continuidad del pensamiento, por lo menos por 3 segundos. So awareness is. Awareness Así is. entonces podemos afirmar, la conciencia simplemente es. It's deeper than Descartes. Esta es una afirmación más profunda que la de If you really meant Descartes. conceptualization, maybe you did, maybe you didn't. Si realmente por ello comprendía el proceso de la conceptualización, quizá eso es lo que quería decir, quizá no, no lo sé.
So we clothe awareness in multiple layers of clothing. Así entonces nosotros revestimos a la conciencia en diferentes niveles de vestimentas. Conceptual thinking. El pensamiento conceptual, para empezar. I'm thinking about that glass of water, that it's still quite cool, and so that's one cloak of conceptual awareness. Estoy pensando en este vaso de agua que sigue fresco o sigue frío. Este es un nivel, una dimensión o una capa del pensamiento conceptual. I clothe my awareness with the awareness of this room and all the people in it. Yo revisto mi conciencia con la conciencia de este cuarto y todas las personas que están en este presente. But I can also unclothe. Pero también puedo desvestirla. You want to watch me? ¿Quieren verme desvestirla? You're all vanished. Automáticamente ustedes se desvanecieron, desaparecieron de mi percepción. I can just focus on my breathing. Puedo simplemente enfocarme en mi respiración. And if I'm very single-pointed, the world around me becomes oblivious. Y si lo hago unipuntualmente, el mundo a mi alrededor simplemente se desvanece o torna irrelevante. If I really learned how to focus my attention, I can take my attention off my body. Si realmente aprendiera a enfocar mi atención, podría retraer mi atención de mi propio cuerpo. Focus single-pointedly on my thoughts and images. Podría, por ejemplo, unipuntualmente enfocar a mi atención en mis pensamientos e imágenes mentales. And in fact, we do that every night. Y de hecho, si lo piensan, esto es algo que hacemos todas las noches. 5 to 7 times every night. 5 hasta 7 veces cada noche. We're in samadhi. Estamos inmersos en un tipo Your de samadhi. attention entirely withdrawn from your environment and from your body. Esto es nuestra atención totalmente retirada del medio ambiente, de nuestro cuerpo, Single-pointedly focused on your mind, unipuntualmente enfocada en los fenómenos mentales on the creations of the mind, y las creaciones de la mente, called dreams. los que llamamos sueños. Very powerful samadhi. Un samadhi muy poderoso. All you have to do is fall asleep. Y lo único que tienen que hacer para replicarlo es quedarse dormidos. Too bad that you're deluded almost every time you fall asleep. Qué triste que estamos totalmente confundidos o en un estado de plena ignorancia cada vez que quedamos dormidos. You're in delusional samadhi. Porque más bien cultivamos un cierto tipo de samadhi, pero un samadhi de ignorancia. You don't know you're dreaming, so you're ignorant. Porque no sabes que estás soñando, por lo tanto eres ignorante. And you think you're awake, so you're deluded. Y piensas que estás despierto, por lo tanto estás confundido. Really crappy samadhi. Es un samadhi bastante pinche. But you can even withdraw your awareness from your mind Pero inclusive podemos retirar a la atención de la propia mente into a mode of knowing that is not ignorant or deluded. hacia una modalidad de conocimiento que no es ni ignorante ni confusa. Right now, for just 5 seconds, Ahora quizá por 5 segundos, just be interested, focus on one thing. simplemente interésense o enfoquen su atención en una sola cosa. Right now, you're aware. En este momento están 5 conscientes. seconds, be aware that you're aware. That's just Simplemente por 5 segundos estén conscientes de que están conscientes. Now that's true, Y esto es cierto, indisputably true. indudablemente cierto. You can make a habit of that. Uno puede construir el hábito de hacer esto. Resting right there in stripped down, bare, naked awareness with no ornamentation, no clothing. Descansar desnudo, directa, naturalmente en ese estado de la conciencia libre de revestimiento. What would that be like to do that 8 hours a day? ¿Qué implicaría hacer esto por 8 horas al día? You won't know unless you do it 8 hours a day. Y no lo van a saber hasta que lo hagan por 8 horas al día. The awareness that you're aware of La conciencia de la que están conscientes is the awareness that just took place, es la conciencia que acaba de acontecer, like the desire or the emotion. como el deseo o la emoción. Very short-term memory. Una especie de memoria de muy corto plazo. You're always just looking over your shoulder. Estás simplemente viendo justo atrás de tu hombro o sobre tu hombro. Going through time, you're looking at the preceding moment, preceding moment, preceding moment. En términos de temporalidad, estás observando la continuidad de la conciencia momento a momento, un momento precedido por otro y así subsecuentemente. Mindfulness of being aware, La recolección de estar conscientes, with no pronoun. sin pronombre. We don't need I am, therefore, I am aware, therefore I am. We don't need that. No necesitas afirmar, estoy consciente, por lo tanto existo. No requieres de esto. Awareness happens
La conciencia sucede. That's enough. Eso es suficiente. Indisputable. Certeramente, ¿no? Indisputablemente. Beyond argumentation. Más allá de argumentación. Beyond doubt. Más allá de toda duda. Isn't it? ¿No es cierto? How can I persuade you that you're not aware? ¿Cómo persuadirles entonces de que no están conscientes? Even if you don't know what the word you or I means. Aunque ustedes no sepan lo que la palabra tú o yo quiere decir, Awareness la conciencia happens. sucede. And even there you can apply introspective awareness of your awareness of being aware. Y aún ahí puedes aplicar atención retrospectiva sobre de la conciencia de estar consciente. You can introspectively be aware when your mind is caught up, your awareness is caught up in distraction. Por ejemplo, Or you're just starting to introspectivamente, space out. puedes observar cuando la mente empieza a verse distraída por distracciones o simple y sencillamente empieza a perder claridad. So if you're really interested in the mind, Así entonces, si realmente te interesas en la mente, observe it obsérvala. professionally. Pero profesionalmente, If you're interested in consciousness, si estás interesado en la conciencia, be conscious of being conscious sé consciente de estar consciente. and do it a lot. Y hazlo mucho. Next slide. Siguiente transparencia. So back briefly to William James. Volvamos brevemente de nueva vez a William James. Both quotes, por favor. Y dice así, en torno a la introspección y el conocimiento de sí mismo. La psicología es la ciencia de la vida mental, tanto de sus fenómenos como de sus condiciones. Los fenómenos son lo que llamamos sentimientos, deseos, cogniciones, decisiones, etc. La observación introspectiva es en lo que primero y siempre debemos basarnos. La palabra introspección apenas necesita ser definida. Por supuesto, significa mirar nuestra propia mente e informar sobre lo que descubrimos en ella. Todos concuerdan en que lo que descubrimos ahí son estados de conciencia. So William James's insistence that while there's an important role for understanding the mind indirectly by studying behavioral expressions of the mind, Así entonces la observación o invitación de William James en torno al hecho de que sí es importante observar a la mente a través de métodos de exploración indirecta, a través de observar lo que acontece en la mente, and while there's much el value comportamiento, perdón. in studying the mind indirectly by studying the neural correlates to mental processes, Y mientras existe un gran valor de estudiar lo que acontece en la mente a través de observar los correlativos neuronales indirectamente asociados a estas experiencias, first, foremost, and always, primero, por encima de todo y siempre, observe it. observar a la mente es central. Introspection. ¿Y cómo se hace eso? A través del uso de la It's introspección. just common sense. Es simplemente sentido común. Treat the mind like any other natural phenomenon that scientists study, and scientists study phenomena primarily by observing it rigorously, sophisticatedly, in a replicable way. Every aspect of science. They always do that. The mind is the only exception. Tratar a la mente como la ciencia trabaja con la observación de cualquier tipo de fenómeno, de forma directa, objetiva y replicable. La mente no tendría que ser una excepción a esa aproximación. When he died in Cuando él 1910, murió en 1910, the role of introspection in the scientific study of the mind was buried with him. el rol o el papel del empleo de la introspección en la observación científica de la mente se enterró conjuntamente con él. They buried William James. Enterraron a William James And then, y después escupieron sobre de su tumba. that's true. Eso es cierto. Sorry, that was quite rude. Lo siento, esto es algo muy quizá pelado de decir, But they buried him and they spat on his grave. pero literalmente lo enterraron y escupieron sobre de su tumba. They've been spitting ever since. Y han estado escupiendo sobre su tumba desde entonces hasta la fecha. They're ignoring common sense for 100 years. Porque la ciencia contemporánea ignora el sentido común y esto es algo que ha hecho por los últimos 100 años. Common sense is you want to understand something, look at it carefully. El sentido común que afirma, si quieres entender algo, obsérvalo detenidamente. Show me the psychology department where they are training their students to rigorously observe their own minds. Enséñenme o señalen para mí la facultad o el departamento de psicología en donde se está entrenando y educando a sus estudiantes a la rigurosa observación de sus propias mentes.
So our time is running short. Nuestro tiempo se acorta. We could spend the whole night on this. Podríamos pasar toda la noche en esta transparencia. It would be a lot of fun too. Sería también muy divertido, We don't have time. pero no tenemos tiempo. But you have Tony, you have Leandro, you have all of our good friends here. Pero tienen a Tony, Leandro y a muchos de nuestros amigos aquí. Check these out. Observen estos, analícenlos. These are objections or concerns Estas son preocupaciones, objeciones raised by those who completely reject introspection as having any role in the scientific study of the mind. que han sido postuladas por aquellos que afirman que la introspección no juega papel importante alguno en la observación científica de la conciencia. And see whether you or Buddhism have any answers to these questions. Y observen si ya sea ustedes o el budismo cuenta con algún tipo de respuestas a estas objeciones. It's a lot of fun. Es muy divertido hacerlo, But not now. pero no ahora. But this is very much part of developing attentional intelligence. Pero esto juega un rol muy importante precisamente en el desarrollo de la inteligencia de la atención. If we cannot direct our attention inwards Si nosotros no podemos dirigir nuestra atención hacia nuestro fuero interno, validly, válidamente, clearly, reliably, de forma clara y de forma confiable, on our own intentions and desires, hacia nuestras propias intenciones y deseos, to our thoughts, our emotions, a nuestros pensamientos y emociones, if we don't have a clear awareness of what's going on in our own minds, si no tenemos conciencia clara de lo que está aconteciendo dentro de nuestras propias mentes o conciencias, our ability to be honest to ourselves is severely impaired. nuestra habilidad para ser honestos para con nosotros mismos se verá severamente impactada. And if we can't be honest to Y ourselves si no podemos ser honestos para con nosotros mismos, based on valid observation, basados en observaciones válidas, what is it you want? ¿qué es lo que deseamos? What are your hopes? ¿Cuáles son nuestras Your esperanzas? intentions? Nuestras What intenciones. are your thoughts? ¿Cuáles son tus pensamientos? If you don't know, Si no sabes, because you're not paying attention, es porque no estás poniendo atención. your ability to be self-honest is negligible. Tu habilidad para ser honesto para contigo mismo se torna en absolutamente periférica. Then how effective are you going to be in being honest to other people? ¿Y cuán eficaz vas a ser para poder ser honesto para con otras This is what I personas? really think. Esto es lo que realmente This pienso. is what I really want. Esto es lo que realmente This is deseo. what I'm really feeling. Esto es lo que realmente siento. Oh, by the way, I don't have a clue. Y por supuesto que no tengo pista alguna. How are you going to avoid deceiving others if you're already deceived yourself because you don't even know how to pay attention? ¿Cómo vas a evitar engañar a otros si eres tan adepto a engañarte a ti mismo en consecuencia de carecer de atención alguna? There's a universal truth in Buddhism Hay una verdad universal en el budismo, that ignorance is the pool out of which delusion grows. que la ignorancia es el pozo del cual surge la confusión. If you don't know the nature of consciousness, Si no conoces la naturaleza de la conciencia, you'll come up with all kinds of bullshit ideas about consciousness and take them seriously. vas a cultivar todo tipo de nociones absolutamente estúpidas de lo que contemplas como la conciencia y las vas a tomar en serio. Because you don't know what you're talking about. Porque para empezar no vas a saber de lo que estás hablando, Because you're ignorant. porque eres ignorante. And ignorant, you take any old idea seriously Y al because you ser don't know what you're talking ignorante about. vas a tomar todas estas ideas como serias simple y sencillamente porque no sabes de lo que estás hablando. There's an awful lot of that nowadays. Y hay mucho de esto tristemente hoy en día. Ignorance is the wellspring of delusion. La ignorancia es entonces el pozo If you're o ignorant, es el origen de la confusión. if you're ignorant of your own mind, Y si eres ignorante de tu propia conciencia, you're almost certainly self-deluded. muy ciertamente eres una persona del todo confusa. How are you not going to be ignorant about your own mind if you don't know how to pay attention to it? ¿Y cómo no vas a ser ignorante acerca de tu propia mente si no sabes cómo colocar o poner tu atención en la misma? So we turn to the next slide. Así que pasamos a la... Can I just read this one? Yeah. Nada más voy a leer Oh, sure. los Why not? puntos, Why ¿no? not? Yeah, for the recording. Why not? Las objeciones a la introspección son las siguientes: inestables e imposibles de verificar. O sea que las observaciones que se establecen a través de la introspección son inestables e imposibles de verificar. De utilidad solo para entender estados meditativos, pero no estados mentales ordinarios y patológicos. Sujetas a la contaminación por la teoría, sujetas a la ilusión fenomenológica, sujetas a ser ocultadas e interpretadas erróneamente por procesos mentales y motivaciones inconscientes, sujetas a la distorsión debido a la participación del observador. I will simply say, in summary to those questions, Y simplemente diré, en resumen de estas objeciones o preguntas,
that 2,500 years of research into the mind in the Buddhist tradition que 2500 años de investigación del fenómeno de la conciencia en la tradición budista, have, to my mind, come up with utterly compelling responses to each one of those qualms. en mi mente han elaborado ulteriormente válidas objeciones a cualquiera de esas observaciones o de esas acusaciones. And Western civilization just doesn't have those. Y la civilización occidental simplemente carece de estas respuestas. So then on to William James, the final Así one, que volvamos a la última afirmación de William James and this wonderful quote. y esta maravillosa cita en torno al conocimiento introspectivo consensual. Y así dice: la introspección es difícil y falible, y la dificultad es simplemente todo lo que se observa. La única salvaguarda se encuentra en el consenso final de nuestro conocimiento más avanzado acerca del objeto en cuestión, en que los puntos de vista posteriores corrijan a los anteriores, hasta que finalmente se llegue a la armonía de un sistema consistente. Just over the last month or two, I've read one article after another of very serious critiques of modern scientific research. Tan solo el último mes he leído una variedad de artículos que seriamente critican el modelo de la investigación científica contemporánea, Just highlighting in so many ways how non-scientific influences are distorting scientific research, even data collection itself, let alone data analysis and conclusions drawn on the basis of them. artículos que de hecho revelan o enfatizan cómo la aculturación, esto es, las ideas que preceden a la recolección de los datos científicos, a el procesamiento de los mismos y el cómo establecemos conclusiones en torno a estos, cómo estas ideas, estas preconcepciones determinan o influencian de forma fundamental a todo este proceso. The lobbying power of organizations like the pharmaceutical industry, Por ejemplo, el poder de cabildeo de organizaciones tales como la industria farmacéutica, exerting enormous bias pues ejerciendo una desviación o una influencia muy poderosa in many ways en muchas diferentes formas, or for the sake of money. basadas en intereses económicos. Scientists having pet theories, hypotheses that they really want to be true, seeing any evidence that supports it and not seeing evidence that doesn't support it. Por ejemplo, un científico teniendo una preferencia por una hipótesis particular que contempla como válida o verdadera, que pretende comprobar, y a través de ese medio, tan solo atendiendo la evidencia que la confirma e ignorando cualquier evidencia que la pone en tela de duda. According to a recent poll, 60% of scientists confess that they fudge their data, they lie about their data. De acuerdo a una encuesta reciente, se revela que el 60% de los científicos manipulan los datos que emplean para sus investigaciones. And that's 60% who are honest enough to say that they lie. Y ese es el 60% de aquellos que son lo suficientemente honestos para confesar que mienten. What about the other ones? ¿Qué del otro 40%? They're so dishonest they won't even acknowledge they lie. Most people who lie won't acknowledge they lie. Estos son, So what about the other 40%? estos son probablemente tan deshonestos que ni siquiera tienen pues la integridad para reconocer que mienten, ¿no? Attention is selective. La atención es por naturaleza We selectiva. see what we want to see, Vemos lo que queremos ver. We can. what we care about, what we want to see, what we O lo yeah. que queremos ver o lo que podemos ver. We see what we believe Vemos lo que creemos and don't see what we don't believe. y no vemos lo que no creemos. Scientists are no different from Y anybody. los científicos claramente no son diferentes a ninguno de nosotros. So I said, sure, introspection is difficult and fallible. Por supuesto que la introspección es difícil y falible, So is every scientific measurement como lo es cualquier método de observación científica para el caso. and every observation we make in daily life. Y también podríamos afirmar esto de cualquier observación que establezcamos en la vida diaria. But if you have a real passion for truth, Pero si nosotros contamos, estamos movidos por una gran pasión para con el descubrimiento de la verdad, you will need to be self-critical. tendremos la capacidad de ser autocríticos, Question your own observations. de cuestionarnos nuestras propias observaciones, Question your assumptions and beliefs. cuestionar nuestras presuposiciones y creencias, You respect those around you. respetar a aquellos que nos rodean You collaborate. y colaborar. And then collectively,
and Y individually. entonces, tanto colectiva como individualmente, Over time, you recognize past mistakes. podremos, en el momento de reconocer errores previos, And you continue then, in collaboration, you may develop a growing body of consensual knowledge. y en colaboración construiríamos cada vez un nivel más amplio de conocimiento consensual, This is true in all of the main branches of science. lo cual es un procedimiento cierto en cualquiera de las ramas de la ciencia, And not only science, but mathematics. y no solo de la ciencia, sino también de la matemática, por ejemplo. Mathematics is so much like meditation. La matemática es tanto como es tan similar a la meditación. Want to see me do mathematics? ¿Quieren verme hacer watch? matemáticas? ¿Quieren verme? Así se hacen las matemáticas. I was just doing mathematics. Estaba haciendo matemáticas. So if you have some brilliant mathematician Así que si ustedes tienen a un brillante matemático who has finally come up with a proof que finalmente ha arribado a una comprobación that other mathematicians struggled with for 100, 200 years and never came up with, and finally one comes up, I've proven it. What so many others tried, I have proven it. Look, here's my proof. que nos Look. aporta una comprobación matemática a la que sus predecesores no habían podido arribar y finalmente en consecuencia de su brillante intuición, afirma, he arribado, he logrado la comprobación matemática de esta verdad, de este postulado, de esta ecuación, de lo que fuere. You know it. Lo saben ahora. If you're really a highly trained Si mathematician, ustedes son un matemático altamente entrenado, you know this is brilliant. dirían, esto es brillante. When I came to the end of the proof, it was eureka. Cuando llegué al final de esta comprobación matemática, experimenté un momento de eureka. I did it. Lo logré. Now, who can I show it to? ¿A quién se lo puedo enseñar? A plumber? ¿A un plomero? ¿Qué va a entender de esa brillante comprobación matemática el plomero? Who? ¿A quién le enseñarían dicha brillante comprobación matemática? Other highly trained mathematicians. A otros altamente entrenados matemáticos, ¿no es So cierto? Tony is also highly trained. Tony, look at the proof. You've never seen it before. Look. Si Tony fuera un matemático así de altamente entrenado, podrían compartirle esta comprobación y decirle, ve esta prueba a la que ha arribado, y él podría reconocer la prueba. And he scrutinizes my proof until Escrutina, examina todo el silogismo, toda la comprobación de dicha prueba matemática y llegaría al mismo eureka. Esto es cierto. congratulations, Alan, you did it. Felicidades, lo lograste, Alan. I'll tell the chair of mathematics at MIT. Le voy a I'll show it to him. compartir esto a el jefe del Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¡Wow! Amazing. Increíble. I'll show it to, Ahora se la voy a enseñar but only to highly trained mathematicians. pero solo a altamente entrenados matemáticos. No se la vas a enseñar a, no sé, clavillazo, ¿no? To everybody else, A cualquier otra persona. it's like, I can remember all my past lives. Es como la afirmación de Drupal Rinpoche cuando dice, puedo recordar todas mis vidas pasadas. Whatever, dude. Sí, por supuesto, bate, ¿no? Look at my proof. Look at my proof. Ve mi prueba, ve mi prueba. Whatever, dude. Lo que sea que tú digas, chavo. Last slide, almost. No, almost last slide. We're almost finished. Casi terminamos, así que un poco de paciencia. So there's where attentional balance fits in. Aquí es entonces donde podemos colocar al desarrollo del equilibrio de la atención. First, develop the cognitive intelligence to want to train your mind in Primero terms of tenemos que attention. desarrollar la inteligencia cognoscitiva o conativa que manifiesta el deseo y la voluntad de poder cultivar el desarrollo o el equilibrio de la atención como algo que nos puede aportar bienestar genuino y duradero. Then apply your refined attention to really attending closely, mindfully, discerningly, observe reality internally and externally. Después aplica este tipo de equilibrio de la atención para poder observar con detenimiento y objetividad el mundo y la realidad externa e interna. And on that basis, develop emotional intelligence and equilibrium. Y sobre esta base desarrolla el equilibrio y la inteligencia emocional. Final slide. La última de nuestras transparencias. And with refined attention, then you really have a chance to develop kind of a social ethics, environmental ethics, so that we can live in harmony with other people and with the environment, if you really can attend well. Y con una inteligencia en la atención nosotros podremos desarrollar un cierto tipo de inteligencia ética
que nos permita o que fortalezca nuestro florecimiento social, como también el florecimiento del entorno en el que vivimos, a través del cultivo de su sustentabilidad, ¿no? Si realmente atendemos bien. With very refined attention, you can apply that to developing cognitive intelligence, cognitive, emotional. You really have the tool to balance your mind, to be exceptionally sane and mentally balanced. Simultáneamente con este tipo de inteligencia en la atención podremos refinar nuestro equilibrio e inteligencia cognitiva, nuestro equilibrio e inteligencia cognoscitiva a niveles excepcionalmente elevados y funcionales. And with such sublime mental balance, Y con este tipo de sublime balance o equilibrio mental o psicológico, including your ability to focus with clarity and stability, incluyendo nuestra habilidad para enfocar la atención con claridad y estabilidad, you may fathom the nature of the mind. podríamos, ¿por qué no?, poder arribar o podríamos explorar la naturaleza misma de la mente o de la conciencia, Right down to the ground, hasta su fundamento mismo, and fathom directly through your own direct insight the role of consciousness in this universe. y podríamos, a través de nuestra propia exploración empírica, cognitiva, descubrir el rol fundamental que la conciencia tiene en el universo en el que vivimos. And the Buddha said, one who comprehends the mind comprehends all things. Así el Buda afirmaba, aquel que comprende a la mente, comprende a todas las cosas. Is that true or not? ¿Es esto cierto o no lo es? You won't know until you comprehend the mind. No lo sabrán hasta que ustedes comprendan a la propia mente. That's all. Eso es todo, amigos. So Tony, it's quite late, so we just bid everybody good night's sleep. I think we should. Me too. Don't want to keep. I've kept you too long already. Así que es algo tarde y no quisiéramos pues extender la noche ya más. Les vamos a dejar que vuelvan a casa y se sumerjan en un sueño vacuno e inconsciente. But I'll give you some homework very Pero briefly. les voy a 1 dar minute. brevemente una tarea. As you're falling asleep tonight, A medida en que ustedes se queden dormidos esta noche, if your mind's quite active, si su mente es muy activa, mindfulness of breathing. practiquen la recolección de la respiración Soothe your mind. y calmen y tranquilicen a su propia mente. Get a good night's sleep. Y así van a poder obtener un buen sueño. If you fall asleep fairly easily, Si ustedes se quedan dormidos con relativa facilidad, observe your mind observen a su mente until you lose it. hasta que se hagan lúcidos dentro del ámbito del propio sueño. And if you'd like to have the greatest adventure of your lifetime, Y si quieren ustedes verse expuestos a la más extraordinaria aventura de la vida, rest in awareness of awareness. descansen en la atención de la atención. Good night. Buenas noches a todos.